Buenas tardes. Bienvenidos al Caixa Forum en este día 3 de mayo, Día Mundial por la Libertad de Prensa. Eso dice Naciones Unidas, es el día en el que en teoría deberíamos celebrar que hay libertad de prensa si la hubiera. Hay muchos lugares en los que no se puede celebrar y desde luego ese verbo no se puede usar, el verbo celebrar, ¿no? Digamos que es un buen día para recordar que la libertad es esencial para la democracia y que muchos países no tienen ni siquiera esa libertad. La verdad es que atentos a estos datos, por eso dice Javier que es un día en el que es difícil celebrar nada. 22 periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año y estamos a principios de mayo. 158 periodistas encarcelados, además de otros 176 internautas. En total, 334 informadores están en prisión en todo el mundo. Además, hay un número indeterminado de periodistas, pero podrían ser varias decenas, que están secuestrados por grupos terroristas y en más de 60 países se censura Internet. Son muy pocos países donde la libertad de prensa se vive plenamente, sin incidencias. En bastantes más tenemos libertad de prensa, pero tenemos incidentes, tenemos incidencias, tenemos también hechos gravísimos que enseguida vamos a comentar, ¿no? Pero dedicar esta fecha, el día 3 de mayo que es hoy, a pesar de que es domingo, es puente, hay mucha gente que yo creo que está en el atasco todavía, ¿no? Sí. Yo creo que sigue siendo necesario. Sí, porque la labor de Reporteros Sin Fronteras es fundamental por eso, porque hay 335, más de 300 periodistas que están encarcelados, de modo que no pueden ejercer su profesión. Y están encarcelados por eso, por ejercerla. No se puede ser periodista que quiere ejercer en libertad estando en la cárcel, así que todos los periodistas deberían estar fuera de las cárceles. Lo que vamos a hacer aquí va a ser pues, hablar con algunos de esos periodistas. Algunos han viajado desde muy lejos. Organizar esto, que se lo digan a Malén, es muy complicado. Hay que gestionar visados, hay que gestionar alojamientos, hay que hablar con gobiernos que no quieren que esa gente esté aquí. Queremos también escuchar música, un poco como regalo a ellos, que han hecho ese viaje, y queremos conocer un poco mejor lo que hace Reporteros Sin Fronteras, que lo hace además con muy poco dinero. Creo que esta va a ser la primera vez de las 20 que tenemos que decir que hay unos panfletos por aquí, ¿no? En donde pone cómo inscribirse. No sé cuánto es al año, ¿60 euros me parece? 60 euros. Por 60 euros al año podemos incluso rescatar a alguien de la cárcel, ¿no? Vamos a pedir a Malén, la presidenta de Reporteros Sin Fronteras, que nos acompañe en el escenario. Malén Aznarez, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Malén? Bien, ¿no? Yo creo, Malén, que uno tiende a pensar que las cosas solamente pueden ir a mejor. En este año, desde el punto de vista de los periodistas, hemos visto periodistas degollados en Siria, en otros lugares, hemos visto la masacre de Charlie Hebdo. ¿Podemos ir solo a mejor? Pues no. Lamentablemente, no solamente no vamos a mejor, sino que vamos a peor. La masacre de Charlie Hebdo es una muestra de ello. Los asesinatos de Siria a manos del grupo del Estado Islámico con los degollamientos en directo han supuesto cruzar una barrera, una línea roja increíble, con enormes repercusiones para el periodismo, para el reporterismo de guerra. En estos momentos casi no hay enviados especiales de los grandes medios a sitios como Siria, como Irak o como Libia o como Ucrania, ¿no? Casi. Y los freelance han desaparecido prácticamente de estos panoramas de conflicto y la información ha sido sustituida por propaganda directamente, ¿no? Si a esto unimos que la censura en Internet cada día es mayor, que hay 60 países que practican la censura en Internet, ¿no? Que se dice pronto, y que van en aumento, y que los gobiernos, y no solo los gobiernos totalitarios, también los gobiernos democráticos, están estableciendo cada vez leyes más represivas con la información y con la libertad de prensa, pues tenemos un panorama bastante triste. Claro, porque hablamos mucho de terceros países, del tercer mundo, pero hay determinados países en los que a alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, sancionar a un medio de comunicación por publicar filtraciones de sumarios. Efectivamente. Me refiero a gobiernos muy dados a filtrar aquello que les apetece. Todos sabemos muy bien lo que ha pasado con Snowden en Estados Unidos, ¿no? Y que no puede regresar y que tiene que estar exiliado en Rusia. Pero aquí también tenemos una ley mordaza, ¿no? Que tiene serios problemas cuando se aplique con los periodistas y con los fotoperiodistas que están haciendo información en la calle, información en las vallas de Ceuta y Melilla, en los scratches, en los desahucios.
Y bueno, tenemos ocurrencias tan geniales como la recientísima de nuestro ministro de Justicia, ¿no? Exacto. Diciendo que, intentando hacer prácticamente una censura previa con las informaciones judiciales, ¿no? Que nos están aclarando y nos están informando de lo que está pasando con tantísima corrupción y con tantísimos comportamientos de los gobernantes, ¿no? De todo tipo. Pero da igual, porque luego vas a la rueda de prensa y tampoco puedes hacer preguntas. Exactamente. Bueno, lo de las ruedas de prensa sin preguntas es que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Ya llevamos años diciendo que eso es marca España ahora mismo. Es la marca España, sí, la contramarca España, ¿no? La de verdad. Llevamos años diciendo que esto no puede pasar en un país democrático, que es inconcebible que en Europa pueda haber ruedas de prensa sin preguntas, pero se siguen haciendo. Y plasmáticas también, ruedas de prensa con televisiones plasmáticas, ¿no? Realmente yo creo que es algo que los periodistas nos tenemos que negar a ello. Pero... Malén, eso que está pasando aquí en España, ¿cuál es el papel de Reporteros Sin Fronteras más allá de la denuncia? Pues más allá de la denuncia poco podemos hacer realmente. Nosotros somos una organización de denuncia fundamentalmente, ¿no? Y lo que hacemos es denunciar sistemáticamente, a diario, todo lo que pasa en este terreno. Luego, cuando hay periodistas encarcelados, cuando hay periodistas en juicios, ¿no? o asesinados, pues apoyar todo aparte de denunciarlo, apoyar todo lo que podemos, ¿no? Apoyarlos. ¿Cómo ayudáis cuando apadrináis a periodistas desde Reporteros Sin Fronteras? Pues cuando apadrinamos, fundamentalmente lo hacemos para que tengan una voz, para que no se les olvide, para que todos estos periodistas que están muchas veces sin juicio previo, sin acusaciones, que se pasan muchos años en la cárcel, ¿no? Y la mayoría de las veces en dictaduras o en regímenes totalitarios, ¿no? Que no se sabe de ellos, que no se habla de ellos, pues que para los padrinos y madrinas que los apadrinan, hablan de ellos, escriben de ellos, hablan en televisión, hablan en las redes sociales, les dan voz. Y muchas veces eso significa su seguro de vida, significa que no vayan a más o que les pongan en libertad. Mantener su historia viva, al fin y al cabo. Exactamente. ¿Tú podrías, Malén, hacer un mapa de los lugares más problemáticos en los que hay que mostrar más interés ahora mismo? Bueno, podemos decir que el mapa puede ser de los periodistas que asesinan, de los periodistas que encarcelan, de dónde se secuestra, de dónde hay mayores represalias. O sea, realmente países terroríficos en estos momentos son Siria, son Irak, son Libia y son Ucrania, donde se está matando a periodistas, donde se está secuestrando a periodistas, muchísimos, porque por ejemplo en Libia y en Ucrania se está secuestrando a muchísimos periodistas, solo que no se les mata como en Siria y en Irak, sino que al cabo se les suele soltar al cabo de días, después de haberlos torturado. Y nos enteramos muchas veces solamente de los casos de periodistas occidentales, pero hay muchos locales que desaparecen discretamente. Y Efectivamente. El mayor problema es con los periodistas locales. Es decir, con los periodistas occidentales ya nos encargamos todos de contarlo, ya nos encargamos de los grandes medios de darle publicidad y los tenemos cerca y nos parece que son los únicos, pero no. La mayor parte de los secuestros sucede con periodistas locales. Y también los están asesinando y los están encarcelando y los están torturando mucho más que a los occidentales, que vamos en un momento determinado, cubrimos una información y luego volvemos. Malén, ¿hay algún país que sea ejemplar en la libertad de prensa? Porque parece que todos estamos en la lista roja, algunos en la lista negra. ¿Hay alguno que diga...? Hombre, hay algunos. 100%. Hay algunos, pues los países nórdicos son realmente todos los años los que en la relación de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras quedan en los primeros lugares. Los nórdicos. Los nórdicos. Pero Finlandia... es que aquí nunca pasa nada, eso es lo bueno. Por lo menos sí que suele pasar, ¿eh? Pero acuérdate de las caricaturas de Dinamarca, y pasó allí, ¿no? Pero digamos que tienen mucho más admitido lo que es una libertad de prensa y la práctica de esa libertad de prensa, ¿no? Y los gobiernos y los medios y las empresas. Habría mucho de qué hablar incluso de cómo la crisis económica ha afectado también el ejercicio de esa libertad, pero no nos metamos ahí porque me has dicho que tiene que durar esto como... Hora y media como mucho. Como mucho, ya nos hemos pasado. Creo que vamos a ver un vídeo. ¿Ahora? Pues no sé si había un vídeo o si había vosotros... Una pregunta antes de despedirnos. Habéis elegido este año a dos países, Ruanda y México, en los que vais a centrar vuestra atención. ¿Por qué habéis elegido a estos dos países? Pues mira, en África normalmente se habla muy poco de este continente, nada más que cuando hay grandes catástrofes o hambrunas, ¿no? Y en África hay unas enormes represiones contra la libertad de expresión.
hemos elegido Ruanda porque tuvimos una periodista apadrinada ruandesa y porque con ella estuvo otra periodista ruandesa que está aquí hoy, Saidati, y que están pasando una represión todavía muy dura con la información. Tienen serios problemas para informar allí de lo que está pasando y su paso por la cárcel fue durísimo, ¿no? Y luego hemos elegido México. Todos conocemos lo que pasa con México, sabemos que es uno de los países peores del mundo para informar en estos momentos, que asesinan directamente a los periodistas. Hay muy pocos encarcelados, en estos momentos hay uno solo, que es el que tenemos apadrinado. Y por eso ha venido una periodista mexicana, Balbina Flores, que ha ido recientemente a verle a la cárcel, que ha hablado con él y con su familia y que nos dará información de cómo está el caso. Vale, 60 euros. Gracias. Repítelo, 60 euros. 60 euros, que es una miseria, nada, 2 cañas, 3 cañas, y se puede ser amigo. Bueno, 2, 3 cañas, un poco más. Vale, unas cuantas en más. En el bully son 3 cañas. Unas cuantas más, vale. Me va a pasar como con Zapatero, que luego me lo van a repetir toda la vida. Vale, unas cuantas más, pero es al año. Y se puede ser, si eres periodista, socio, y si no eres periodista, amigo. Y podéis ayudar a todo esto y a ayudar a que los periodistas no estén encarcelados o a sacarlos antes de la cárcel y a luchar contra toda bueno, ya, es que Macu nos está haciendo señas, ya vale. De la sección española Malen, de Reporteros presidenta Sin Fronteras. de Reporteros Sin Fronteras. Muchas gracias. Gracias, Malen. Bueno, decías que venía un vídeo, lo que viene, Javier, es música. Es música, o deberían venir músicos. Sé que les ha costado mucho llegar porque venían de Barcelona, creo que en furgoneta. Vamos a pedir que Lara López nos presente a la banda que nos va a acompañar. ¿Qué tal, Encantada. Lara? Hola, gracias. Lara López, que yo no sé quién es. Lara López Hola. Es la directora de un programa que se llama Músicas Posibles de Radio 3. Fue directora de Radio 3 cuando Radio 3 empezó a convertirse en lo que ahora es una emisora de referencia absoluta. Que no te oiga, nuevo director, porque no me hablará más jamás en la vida. O sea. No, ya se lo he dicho a él también, ¿eh? A Tomás también se lo he dicho. ¿Hacéis informativos vosotros? No, no hacemos informativos. Pues seguid haciéndolos porque si no, no vais a durar. No, pero fíjate, le contaba yo a Javier antes, no hacen informativos y en cambio, como trabajan con gente de la cultura, con músicos, con cineastas, con escritores, con hip hoperos, hay todo lo que tiene Radio 3, todo tiene una esencia de denuncia y una esencia que la vincula sí o sí con la actualidad, de una forma muy sutil. Y como estoy vinculada con la actualidad y soy madrina, quiero felicitar primero a las madres periodistas y también a las madres de periodistas, si me dejáis. ¿Me dejáis? Vale. Y gracias por esta mini presentación de Radio 3. En realidad estoy aquí en calidad de madrina de Reporteros Sin Fronteras. 60 euros no es nada. Y yo también me apunto a eso. Y además te han pedido que hagas la selección musical. Sí, ¿no? gracias, Mara. Es un poco, en realidad, hacer caso a Macu, que es quien ha estado detrás de esto todo el tiempo. Yo solo he levantado el teléfono. Los músicos han sido maravillosos y han estado dispuestos a ayudar. De hecho, la banda que vamos a escuchar, la primera banda de la noche, ha venido desde Barcelona. Se han levantado a las 5 de la mañana, no han dormido casi nada, pero querían estar hoy con nosotros. Es muy de banda eso. Es muy de banda de las buenas, además. Os voy a contar que la líder de la banda es una mujer de 23 años, nació en Sigiri, en la República de Guinea, en Guinea-Conakry, como conocemos, en una zona fronteriza con Mali, en una parte del planeta donde das una patada a una piedra y sale un griot. Es un sitio espectacular para escuchar música, es el corazón de la música. Mandinga, eso es lo que ella escuchó, pero ella no es griot, lo que convierte su presencia en un escenario en doblemente importante porque es mujer, no es griot, no es de la casta de los artistas, pero bueno, se marchó de allí, se vino a Barcelona y allí entró en contacto con la escena local barcelonesa, le hicieron mucho caso porque es un portento de mujer. Y empezó a formar su propia historia, cantando en mandinga, por supuesto, pero también en susu, en wolof, historias que nos muestran un poco la realidad que le rodea, con lo cual es un poco periodista ella también. Son historias de amor, de supervivencia, cantos de ánimo a las mujeres, por ejemplo, o a los trabajadores. En realidad, experiencias personales que han definido su trabajo, que en realidad también canta un poco como el pop mandinga, no se podría decir esto, pero, o sea, no me lo tengáis muy en cuenta, pero suena un poco a pop el mandinga. Y también sucus, afro-reggae, mbalaj, otros ritmos, por eso hay tanta mezcla de cosas, de instrumentos diferentes, de diferentes culturas musicales.
el denominador común, pues que es una mujer llena de energía, que tiene todo el futuro por delante y que para mí es lo que mejor representa, y Macu estaba de acuerdo, la nueva esencia de África convertida en mujer. Hay que hablar de las mujeres. Acaba de grabar un disco, se llama Saramaya el álbum, viene a presentárnoslo aquí y yo pido un aplauso para ella y para su banda Nakani Kanté. Saramala maromani fanta jamu Neyanalema Musumienya la mogodenuna Neyanalema Saramala maromani fanta jamu Neyanalema Musumienya la mogodenuna Musumienya la mogodenuna Chamuna pemando siri pere pere la aja sobe dumu ya de wale de la inela pere pere la beni kone de musole nene dumu ya de musole na nyuma dumu ya de nende mama de muso usumani korole la ji korole nina lema maria makone korole madamu jabate nina lema Musumienya la wali de
Aprovecho para hablar en esta canción. La falta de información no caerá nunca la voz del pueblo. Tarde o temprano sale la luz. Esta canción la dedico a mi madre. En África la madre es lo más importante. Que en ese caso la dedico a todas las madres del mundo. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, Nakati Kante. ¿Has visto que mamá se dice igual en prácticamente el mundo entero, no? Debe ser. Sí, sí, sí. Una vez yo estudié un lingüista que lo Ellos son de Guinea Conakry y nosotros queríamos hablar ahora un poco de Ruanda. Ruanda es un ejemplo muy particular de lo que nos contaba Malén. Es un país en el que el gobierno está presidido por un auténtico depredador de la información, que es Paul Kagame. Tanto es así que ahora quieren prohibir las emisiones de la BBC. ¿Por qué? Porque la BBC quiere emitir un documental contando la verdad de lo que pasó hace 20 años en Ruanda. Con el genocidio. Ya el año pasado prohibieron en alguna emisora local las emisiones de la BBC por el mismo motivo. Ahora mismo en Ruanda hay un periodista desaparecido, hay otro que está encarcelado durante 25 años porque era el director de una emisora religiosa de oposición al gobierno y le acusaron de conspiración. Y tiene una situación muy compleja para los periodistas. De hecho, nuestra siguiente invitada lo sabe de primera mano, es ruandesa, se llama Saidati Mukako Bibi.
ella estuvo encarcelada y fue detenida junto a otra periodista, junto a Agnes, a la que Reporteros Sin Fronteras ha invitado, pero no ha podido venir esta tarde. De visados y de trámites, exacto. Sí, por el papeleo, los visados. Pero sí tenemos a Saiditi, a quien vamos a llamar para que nos cuente cómo está la situación en Ruanda. Así que un aplauso para Saidati Mukako Bibi. Maite Carrasco nos va a echar una mano con la traducción. Saba. Y Maite, ¿no? Maite Carrasco. Maite. Bienvenida, Maite. Nos vas a ayudar con la traducción. Gracias. Periodista freelance que sabe muchas cosas. Saidati habla en francés y Maite nos va a hacer la traducción. También tú estás implicada en Reporteros Sin Fronteras y amadrinas a un periodista, luego hablaremos un poquito de él también. Estupendo, gracias. Queríamos saberlo primero porque es peligroso ser periodista en Ruanda. Ils veulent vous demander pourquoi c'est dangereux de travailler à Rwanda. Je vous remercie d'abord. Je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Mukako Saidat. Je suis journaliste, directrice de publication du journal Monjari. Primero quería presentarme, me llamo Saidati, soy periodista y soy directora de comunicación de una publicación llamada Din Moijali. Din Moijali. Je voudrais aussi répondre directement aux questions de mon confrère. La liberté d'expression au Rwanda, ce n'est pas facile. Comme vous le savez, ou bien entendu, il y a parmi nous nos confrères journalistes, nos consoeurs journalistes. D'abord, j'opprime mes remerciements pour votre solidarité, raison pour laquelle je suis ici. La libertad de prensa no es fácil en mi país, es muy difícil para nuestros colegas y nuestras colegas y es la razón principal por la que estoy aquí para pedir su solidaridad con ellos. Pour revenir à la question, la liberté d'expression au Rwanda est dure suivant la loi régissant le journalisme au Rwanda. Pardon. La loi, pardon? Le roi qui régisse les droits des journalistes au Rwanda. J'ai pas compris, pardon. La loi. La loi. Oui. La ley es muy difícil en Ruanda. Pour les journalistes privés, il y a des limites d'expression. Là, on ne peut pas même entrer à la présidence. Il y a des ségrégations. Es muy difícil para los periodistas que trabajan en medios privados, sobre todo. Hay muchos límites a esa libertad de expresión. Les journalistes pro-gouvernementaux, ils ont accès à tout droit, droit à l'information, droit à la publicité, droit de vie en général. Ellos tienen muchos límites para la libertad de expresarse, para la libertad de publicidad, para la libertad de hablar. Saidati, ¿por qué os encarcelaron a Agnes y a ti? Pourquoi vous avez été emprisonnés? On m'a accusé l'atteinte à la sûreté de l'État, puisque j'ai publié un article qui disait que le roi du Rwanda, Kigeli, quand il revient au Rwanda, il sera la solution de la réconciliation des Rwandais, puisqu'il est neutre. Bueno, yo he estado encarcelada por un atentado contra la seguridad del Estado. Sur ce, on m'a accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. On m'a accusé aussi de divisionnisme et la ségrégation, puisque j'avais écrit que les Tutsis du Nord ou bien de l'Ouest, ils sont égaux, ou bien les Hutus du Sud, ils sont égaux à la même chose que ceux de l'Est. Ça, on m'a accusé de divisionnisme, puisque je ne devrais pas le dire. Comme vous le savez, au Rwanda, on dit qu'il n'y a pas de Hutus, qu'il n'y a pas de Tutsis. Mais ce qui est malheureux, quand on parle du génocide, que nous avons eu des victimes de nos familles, on dit la victime, la génocide des Tutsis en 1994. Bueno, yo he estado acusada de segregación y de revisionismo, sobre todo por decir claramente y públicamente que los Hutus y los Tutsis son iguales.
y por lo tanto por eso se me ha acusado de revisionismo. Como saben todos, hubo un genocidio en Ruanda muy grave en el que murió muchísima gente. Le comble malheur, c'est qu'après mon emprisonnement, on m'avait proposé 12 ans d'emprisonnement, 5 ans pour le divisionnisme, 7 ans pour l'atteinte à la sécurité de l'État. Après 3 ans, on m'a franchi sur le divisionnisme. On a laissé l'atteinte à la sécurité de l'État. Là, on m'a condamné 7 ans. He estado condenada en el juicio a 5 años por revisionismo, después me condenaron a 7 años más por ese atentado contra la seguridad del Estado. Finalmente eliminaron los cargos por revisionismo, pero sí que me condenaron a 7 años de prisión por ese atentado contra la seguridad del Estado. Après notre recours et l'intervention des journalistes du monde entier, la Cour suprême m'a condamné 3 ans de prison ferme que j'ai terminé le 25 juin 2013. Y finalmente fui condenada porque hubo una gran movilización internacional en mi favor y finalmente la Corte Suprema me condenó a 3 años de prisión que terminaron en el año 2013 cuando fui liberada. Yo creo que para entender un poco las condiciones en las que Saiditi ejerce esta profesión, hay que entender que la mayor parte de su familia fue asesinada durante la matanza en Ruanda y que en esa celda a la que fuiste condenada tuviste que convivir, tuviste que compartirla con alguien que había participado en la matanza de tu familia. ¿Es cierto esto? Vous avez été emprisonné avec des personnes qui ont été des coupables de l'assassinat de votre famille en prison? Oui, ça a été une catastrophe, puisque quand j'étais en prison, j'étais à double victime. D'abord, la famille de mon mari, la famille de ma mère, et puis la famille de mon père, dont un journaliste rwandais, Kainamura Bedwa, qui était assassiné le 7 avril 1994. C'était mon frère aîné de ma famille. Or, j'étais ensemble avec tout le monde. On devrait partager le même lit, on devrait partager la même assiette de maïs, on devrait partager les douches. C'était une double souffrance pour moi, puisque je vivais avec les gens qui ne me supportaient pas comme on le dit, puisqu'ils ne devraient pas vivre avec quelqu'un qui les a mis en prison. Je ne devrais pas moi aussi supporter la colère et la douleur de ma famille perdue et d'être emprisonné avec eux. Un segundito que le pregunto una precisión. Vous étiez en prison avec les assassins de votre famille, de votre mari, votre frère, votre... Ella está contando una cosa estremecedora, que es que compartió celda con los asesinos de su madre, de su padre, de su hermano, y que día y noche tuvo que compartir esas instalaciones, cama, tuvo que comer con ellos, y realmente fueron unos momentos muy difíciles en los que sufrió mucho. ¿Se puede hacer periodismo en Ruanda? ¿Hay radios, hay televisiones, hay prensa? Est-ce qu'on peut faire du journalisme? En Rwanda, il y a de la presse, il y a la radio, il y a la télévision. Oui, bien sûr. Nous avons plus de 15 radios, mais pro-gouvernementales, 44 journaux écrits, dont Monjali compris, qui est né le 9 septembre 2013, 3 mois après mon emprisonnement. Sí, desde luego, ahora mismo hay medios de comunicación. Por ejemplo, diarios hay 44 de medios escritos, entre otros Monjali, que es donde yo trabajo, el periódico que dirijo, que nació el 9 de septiembre del 2013, 3 meses después justo de salir de la cárcel. Ella había dicho que quería hacer algo especial. Sí. Veo que es ir al Corte Inglés. La verdad que parece un ejemplar, ¿no? De su periódico. Sí. Es un ejemplar. Ça, c'est votre journal. C'est mon journal. Su periódico. Félicitations. Merci. Comme vous la voyez sur le portrait, juste je commentais sur la retraite du président Kagame quand il disait que le Rwanda, quand il sera attaqué, il se défendra, il est là pour faire la guerre pour son peuple. Juste je faisais le commentaire avec le cartoon. Aquí la primera en la portada
he puesto cómo hemos pedido la dimisión del presidente, porque ha dicho que si les atacan, ellos atacarán, se defenderán. Por lo tanto, lo denunciamos en primera página. Ça aussi, j'avais fait la publication sur l'arrestation de Mme Ingabire Victoire lors des Journées internationales des femmes pour la paix. Là, on célébrait le jour qu'on a donné le prix Victoire Ingabire. Y aquí detrás está, vous avez, pardon, c'est pour les femmes. C'est une publication de l'Union internationale des femmes pour la démocratie et la paix. Es un artículo por las mujeres que defienden la paz y la libertad. Merci. Sigue creyendo en el periodismo a pesar de todo, Saidati. ¿Cuál es tu objetivo de aquí a los próximos años? ¿Sigues ejerciendo como periodista? Vemos que sí. ¿Y sigues creyendo en el periodismo como instrumento de denuncia y que eso contribuya a cambiar la realidad de tu país? Vous continuez à lutter pour le journalisme dans votre pays? Vous continuez à croire que ça peut changer les choses? Oui. Raison pour laquelle je me suis mis au sommet. Au sommet pour dire la vérité. Au sommet pour dire la réconciliation à travers le journalisme. Puisque j'ai vécu dans des conditions difficiles, j'ai vécu avec les gens qui acceptent qu'ils ont fait la génocide. Il y en a ceux qui disent non, il y en a les autres qui n'en savent rien. Parmi les plaintes qu'on m'accusait, je disais qu'il y a des gens emprisonnés sans rien faire. Alors, j'ai décidé de sortir et de faire un journal qui a une ligne éditoriale de la réconciliation et la politique. Sí, desde luego, yo sigo creyendo en el periodismo y yo creo que he convivido también con esa gente que era culpable y por esa es la razón por la que salí y lo primero que decidí fue hacer una publicación, hacer este periódico para poder denunciar y hablar sobre todo de reconciliación, que es lo que yo quiero denunciar. La primera editorial que hicimos fue por la reconciliación y he decidido que eso es lo que quiero hacer. Pues, Saidati, te agradecemos muchísimo el viaje que has hecho hasta aquí. Yo no sé si es tu primera vez en España, no sé qué opinión te llevas, si es que te marchas ahora para allá. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, jusqu'à l'Espagne. On ne sait pas si c'est votre premier voyage, mais quelle est la sensation, cette sensation, sentiment que vous avez de ce pays à nous? Le premier sentiment, c'est de voir les journalistes très âgés que moi. Peut-être il y en a ceux qui en ont 53 ans comme moi et plus. La solidarité, l'hospitalité de votre pays, en tout cas, ça m'a trop touchée. No hace falta traducirlo. Sí, la hospitalidad y la solidaridad. Merci beaucoup. Muchísimas Sí, gracias. Je vous remercie. D'en terminer, nous avons pensé au nom des journalistes qui n'ont pas pu venir ici, notamment Agnès et moi. Quiero hablar en nombre de dos periodistas que no han podido venir, sobre todo Agnès, que estuvo encarcelada con ella en la cárcel. Agnès. J'ai demandé à Madame la Présidente de venir. Y va a pedirle a la presidenta Malena Aznárez que suba para darle estos presentes. Je pense qu'elle est curieuse, mais après avoir ouvert, je vais lui dire de quoi s'agit-il. Que es una sorpresa, no te va a decir todavía lo que es hasta que no lo hagas. Totalmente una sorpresa, no tenía ni idea de que esto iba a pasar, es una sorpresa total. Oh. Voilà notre dernier message. Et dis-moi pour répondre à la question de Madame sur votre solidarité. Nous vous remercions tous, de près et de loin, qui nous assistez pendant notre carrière en prison. Je vous remercie. Muchísimas gracias a Reporteros Sin Fronteras que me ha apoyado durante todo el tiempo que he estado en prisión. Muchas gracias. Ça aussi, c'est un message qui sera un symbole pour tous les journalistes. Esto es un mensaje para todos los periodistas. C'est un message de la paix.
Es el mensaje de la paz. Que nous souhaitons que tous les journalistes parlent de la paix, travaillons pour la paix, s'unissez pour la paix et nous vous embrassons tous. Merci beaucoup. Para que todos los periodistas trabajen por la paz y por la paz. Este mensaje por la paz que nos deja Saidati. Ay. Este tiene aquí el celo. Esto parece la tarjeta del 1, 2, 3. Ha quedado la cita un poquito viejuna. Hay recursos para todo, pero no se abre. A ver, Ahora. A ver, qué nervios. Oh. Saidati. Voilà. Gracias. C'est un message de la paix. Qué bonito. Je voudrais donner aussi la signification de l'emballage. Le vert, c'est l'espoir que le journalisme, que les journalistes ne soient pris emprisonnés, ne soient pris morts sur ce monde. Le rouge, juste c'est le calvaire que nous avons passé, que nous avons soutenu pendant ce calvaire. Nous vous remercions tous. Je vous en prie. El mensaje son los colores también del envoltorio. El verde, que significa la esperanza del periodismo, la esperanza que significa que continúe ahí, y el rojo, que es el símbolo del calvario que han pasado y que gracias a Reporteros Sin Fronteras han podido superar. Se lo vamos a dejar a Matu, precioso. Lo dejamos aquí como ejemplo. Lo dejamos que presida aquí, que luego no se nos olvide. Lo dejamos aquí que presida un poco el escenario. Pero el verde también, que es el color de la esperanza. Muy bien. Creo que vamos a... Maite, me parece que tenías que hablarnos de tu apadrinado. Sí. No se te olvide. Voy a aprovechar, claro que sí. Bueno, sobre todo porque es muy importante hablar, aunque hoy estemos enfocados también en el tema de Latinoamérica y de África, no olvidarnos de esos lugares que son los más peligrosos, como ha comentado Malén, en el mundo en estos momentos para los periodistas, que son Oriente Medio y el Magreb. Y allí hay muchísimos periodistas encarcelados todavía que están sufriendo guerras que parecen interminables, como la de Siria, por ejemplo. Mi apadrinado es Mazen Darwish, que es un hombre que lleva desde el 2004 trabajando. Llevan, creo, ¿no? Lleva mucho tiempo, lleva ya 3 años en la cárcel, creo, y todavía pues sin juicio. No sabemos cuándo finalmente va a ser liberado. Bashar al-Assad guarda silencio y bueno, como él, que es precisamente como esos locales, ¿no?, que decimos gente que no son occidentales, pues el mensaje de los padrinos es: no te olvidamos, estamos aquí para que todo el mundo se acuerde de ti, y ese gran mensaje de decir que no estás solo, que vamos a acompañarle hasta que le saquen, hasta que la libertad de expresión sea y de prensa sea una realidad tanto en Siria como en todo el mundo. Maite Carrasco, gracias Maite. Y feliz Día de la Madre, por cierto. Gracias, Maite. Llevamos a otra madrina al escenario para que explique que son 60 euros nada más. Una Vamos a vieja llamar conocida, muy buena amiga, Natibel Preciado. a Hola, Natibel. una joven conocida. Muy bien. ¿Qué tal, Natibel? Cámara. Bienvenida. Muchas gracias. Habíamos dicho que son, ¿cuánto? 60. 60 euros solo. Bueno, me siento muy orgullosa de tener una colega como nuestra colega ruandesa. Que nos empequeñece un poco a todos, ¿verdad? Sí, pero te justifica esta profesión a la que seguimos teniendo, por lo menos yo, cierto respeto, porque tiene su utilidad, como podemos comprobar. A pesar de todos los pesares, a pesar de tanta mala prensa como tenemos en este momento, desde luego en nuestro mundo, pero nos compensa ver que tiene sentido. Eso sí lo podemos celebrar, aunque haya muchas cosas que reivindicar, lo que tenemos que celebrar un día como hoy es que el periodismo sigue vivo y que aun gente que ha sido encarcelada, perseguida y boicoteada por ejercer su profesión, sigue creyendo en ella, como Saidati, que es lo que verdaderamente te deja pasmado, ¿no? Que siga creyendo en que la profesión sirve para algo y sirve para cambiar realidades. Si es que hay gente que se juega la vida por contar lo que pasa, no solo en guerras, no solo en países tan tremendos donde no existe la libertad de expresión, sino en nuestro propio país hay gente que hace bien su trabajo,
que lo hace dignamente, que denuncia situaciones injustas, que denuncia la corrupción, que denuncia tantos problemas como seguimos teniendo, y por eso tiene sentido la libertad de expresión y por eso hay que defenderla con todas nuestras fuerzas. Cuando hablas de nuestro país, algunos de los periodistas más perseguidos judicialmente son los que hacen información local. Es paradójico que el peligro empieza en localidades pequeñas en las que a lo mejor denuncias un caso de corrupción y luego te encuentras al alcalde en el bar y el alcalde va a ir a por ti. Te juegas el prestigio, te juegas el trabajo, te juegas tu posición y te juegas que te hagan el vacío. O sea que también es peligroso informar de asuntos locales y pequeños, o sea que sigue teniendo sentido en todas partes. Pero es verdad que te reconcilia el hecho de saber que en nuestro país, siempre que sale una estadística, los periodistas son casi los que tienen peor reputación, justo por debajo de los políticos. Afortunadamente para nosotros existen los políticos. Y de repente te encuentras a una mujer como ella, ¿verdad? Pues sí, yo sigo diciendo, siempre lo digo, ¿no? Yo estoy orgullosa de haber ejercido esta profesión en mi confortable mundo, desde mi situación muy privilegiada, muy tranquila, pues gracias a que otros se juegan la vida... Tú trabajas en tertulias, eso es zona de guerra también. Bueno, vamos a dejarlo. Eso es un deporte de alto riesgo. Vamos a dejarlo. Pero yo hago de todo, he hecho de todo a lo largo de esta larguísima vida profesional. ¿Coincido con Maruenda, por ejemplo? Porque eso... Coincido con mucha gente, con Maruenda, con Inda, con mucha gente. Oye, háblanos de la persona a la que tú amadrinas. Pues mira, yo, mi prohijado, es que he tenido varios. Se llama Rafi Badawi, es de Arabia Saudí. Le encarcelaron en el 2012. Tenía una publicación, una web, entonces le han acusado de traicionar los principios del Islam, le han metido en la cárcel, le han condenado a 6 años primero y a 600 latigazos. Recurrieron y ahora le han condenado a 1000 latigazos. Le han dado los primeros, no han podido seguir porque está en una situación un poco penosa. Y bueno, pues yo le apadrino, le amadrino, le prohijo, porque tengo una experiencia. Yo pensaba, al principio era muy escéptica con estas cosas, lo mismo que somos escépticos con las firmas de los abajo firmantes, pero resulta que yo ya tengo tres prohijados, un hombre y 2 mujeres que han salido de prisión gracias a la presión internacional, las firmas recogidas, las denuncias, pequeñas denuncias que hacemos a cada uno de sus madrinas o padrinos, pues escribimos algo, denunciamos siempre que podemos, les recordamos, repetimos su nombre. Y yo pienso que si yo estuviera en una cárcel de Arabia Saudí o en una cárcel eritrea, me daría muchísima esperanza pensar que mi nombre se pronuncia en algún sitio lejos de esa prisión, porque algo hace y muchos pueden salir. Marlene usó una expresión que es seguro de vida, ¿no? Saber que alguien piensa en ti. Sí, a veces falla el seguro de vida, pero yo he tenido la suerte de que los 3 anteriores han salido de prisión. Y hemos dicho que son, ¿cuántos? ¿60? 60 euros solamente. Natibel Preciado, gracias por venir. Sí, Muchas gracias. Voy a un leer momento, Natibel. las palabras que... Solo por hacer también una defensa de las mujeres periodistas, porque dices que tienes a 3 amadrinados, ¿no? Bueno, tuve 2 ahijadas. Wintín fue el primero que se me quedó muy grabado porque cada vez que leía algo me espeluznaba lo mal que lo pudo pasar. Y 2 mujeres eritreas. Cuando son mujeres... lo pasan un poco peor. Siempre hay un escalón, siempre la mujer va 2 pasos por detrás del hombre, incluso en cuestiones de derechos y de seguros de vida también. ¿Y has traído una carta, un texto? Ha enviado, por eso estaba aquí con los papeles, la esposa de Raif Badawi nos ha enviado unas pequeñas palabras para hablar de su marido, ¿no? Dice, Arabia Saudí, país que en España y en todo el mundo occidental se conoce bien porque todos tienen relaciones con Arabia Saudí. Se trata con mucho respeto. Sin duda. Es el país del 1.000.000 de clérigos, dice la esposa de Badawi. El único país que prohíbe a las mujeres conducir un coche, que suprime las libertades en nombre de la religión, que gobierna en nombre de la ley islámica y que tiene que matar a cualquiera que abandone esa ley. Amigos, mi marido, Raif Badawi, fue injustamente encarcelado por expresar su opinión y abrazar el pensamiento liberal.
algo que en Arabia Saudí es razón suficiente para juzgarlo y condenarlo a 10 años de prisión y a la barbaridad de 1000 latigazos. La Inquisición islámica desapareció con la eliminación del fascismo islámico, pero ha vuelto en la era del diálogo interreligioso capitaneado por el monarca saudí. Gasta cientos de millones de dólares para mejorar la imagen en el extranjero. Arabia Saudí ha optado por el diálogo con el mundo para promover la apertura y la tolerancia mientras mantiene en el país a decenas de presos de conciencia. Uno de ellos es mi marido, Raif Badawi. La acusación de blasfemia del gobierno saudí me separó de él y me obligó a huir a Canadá. Señoras, señores, Raif Badawi ganó en octubre el premio humanitario de la organización PEN Canadá y apenas un mes después el premio al internauta de Reporteros Sin Fronteras. Estos galardones son un claro mensaje al régimen saudí. Mantener detenido a Raif es una vergüenza. En la batalla contra el terrorismo, acabar con Daesh y matar en nombre de la religión no cambia a Arabia Saudí a la hora de tomar decisiones legales bárbaras. Mi hija de 6 años sigue creyendo que su padre, Raif, volverá del trabajo en cualquier momento, pero el día se traga la noche desde hace 2 años y medio y su padre, mi marido, sigue en una cárcel saudí porque allí se matan las ideas antes de que nazcan. Muchas gracias a Reporteros Sin Fronteras y a los periodistas españoles que tienen apadrinado a mi marido y que ayudan a mantener viva su dura situación y condena al tiempo que reclaman su libertad. Gracias de todo corazón. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Un poco de música. Un poco de música. Venga. Vamos con el grupo Nakati Cante. Ahora la canción que vamos a hacer se llama Saramaya. Saramaya significa éxito, pero no aquel éxito de la fama, que la gente se cree superior de los demás. Saramaya para nosotros viene de la lucha, del corazón, conseguir tus objetivos, como nosotros y vosotros que estáis aquí para conseguir nuestro objetivo. Benila kanunyo ye koroyo, Benila jarabi ye korosa, Benila kanunyo ye koroyo, Benila jarabi ye korosa, Beidi anamo sumbu, asumbu, asumura, Beidi anamo sumbu, asumbu, asumura, Naluma kuma deli saramaye, Naluma kuma deli saramaye.
Gracias. Presentas tú a Epifani. Sí. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, que me contaba Javier, que tiene una historia. Es un testimonio, yo tuve la ocasión hace un ratito de charlar con ella. Además es una mujer encantadora y en su manera de hablar ha aprendido español en el poco tiempo que lleva aquí y su historia es terrorífica. Cuenta un poco quién es para que lo sepa. Es una mujer ruandesa. Vamos a pedir que suba al escenario Epifani de Keru Mukowa. Es que es difícil el apellido, Epifani, bienvenida. Epifani, ¿qué tal? Bien. Siéntate aquí con nosotros. Decíamos, es difícil para una española o para mí pronunciar su apellido, pero ella habla 5 idiomas. Sí, me ha dicho que poco entre a poco ellos se le va olvidando el español. francés para hacer sitio para el español, ¿no? Porque, ¿qué 5 idiomas hablas, Epifani? Castellano, francés, inglés, swahili, ruganda, kinyarwanda. Con esa sonrisa que todo el tiempo que hemos hablado no te quitabas nunca de la cara, de repente lees tu historia y se te pone la piel de gallina. Tú viste morir a tu marido delante de tu casa. ¿Qué pasó? Pues mi marido Jarena Rugambaye, que era periodista, además había hecho formación en periodismo, acababa de terminar su licenciatura en periodismo. En 2010 hubo un periodo muy difícil en Ruanda, era periodo de de altercados, de disturbios. Sí. Periodo de elección del presidente, y ahí hubo muchos problemas, asesinaron a mucha gente, los periodistas, la gente de oposición. Y ahí también el gobierno que tenía y sigue teniendo problemas con un ex general, ahora está exiliado en África del Sur, Kayumba Nyamwasa, y le quisieron asesinar. Y mi marido se atrevió a hacer investigación sobre intento de asesinato de Kayumba. Y el gobierno lo supo y no le gustó. Y desde allí le mataron. Tenéis un hijo pequeñito. Sí. Cuando eso pasó, ¿tú decidiste marcharte inmediatamente? Mi hijo entonces tenía 2 años, solo 2 años. He visto a mi marido muerto, sangrando, y mi hijo también le ha visto. Sigue teniendo la imagen de su papá, le quería muchísimo, a veces iba al trabajo con él en el coche, tenía cariño de su papá y ha visto el último imagen también. Epifani, ahora estás aquí en España, vives como refugiada. ¿Trabajas en Vitoria? Sí, estoy ¿Te gusta trabajando. Vitoria? Me gusta toda España en general. Y Vitoria en particular. Porque estoy bien, estoy trabajando, tengo un trabajo allí. ¿Trabajas de limpiadora? Sí. ¿En una casa? No, en una empresa de limpieza. Una empresa de limpieza, pero tú eres profesora de matemáticas. No solo profesora. Tengo licenciatura en ciencia administrativa. He sido maestra, he sido recepcionista en un hotel muy importante en Ruanda. El hotel de la película Hotel Ruanda, por cierto. Hotel Mircolín. He trabajado como traductora en conferencias internacionales. He trabajado en muchas cosas. Pero como la vida no tiene fórmula, la vie n'a pas de formule en francés. No tiene forma. No tiene forma, sí. Y a veces llega un momento en que se puede hacer todo lo que se puede. Pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, para vivir. ¿Tu hijo es feliz? Está feliz.
¿Hay algo que le guste en particular? ¿Es de algún equipo de fútbol? Es que yo no entiendo mucho de fútbol, pero debe haber algún equipo de fútbol en Vitoria. Le gusta Barcelona. ¿El Barcelona? El Barça. Sí. Pues ten cuidado en Vitoria, que los vascos... Pero la verdad es la verdad. Epifani, cuando hablas a tu hijo de su padre y de la labor que hacía su padre, ¿cómo se lo cuentas? En los primeros días lo tenía difícil. No le podía explicar lo que pasó, pero lo sabía que se ha muerto. Y poco a poco, porque también yo me lo tenía muy difícil, y poco a poco lo hemos superado y ahora lo hablamos porque él también lo ha entendido, lo ha escuchado en varias en conferencias o gente hablando de eso. Ya lo sabe y ahora lo hablamos y lo comentamos. Tiene 4 añitos ahora, ¿no? Ahora tiene 7 años. 7 años tiene ahora. ¿Tú decidiste marcharte de allí? ¿Nada más ocurrir aquello? ¿Lo pensaste mucho? No he salido así, no. Tuve razones. No tenía que salir porque me gusta mi país, tengo allí toda mi familia, no tenía que salir así. Y después de matar a mi marido, los que le han matado son gente del gobierno. A mí me hicieron chantaje, prometiéndome un buen puesto de trabajo, la protección, pero sí acepto decir y hacer lo que ellos me digan. Exculparlos, seguramente. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en marcharte una vez que pasó aquello? Tardé solo buscando medio de salir. Y la pregunta obligatoria. Un mes. No, ¿por qué España? Primero salí a Uganda. Fui a Uganda, pasé allí 8 meses. Pensaba que allí voy a estar segura, con seguridad, pero allí también no me sentí segura. Me persiguieron hasta allí. ¿Y entonces decidiste ir más lejos? Sí, pensé ir un poco más lejos y por gracias de Dios y gracias de los amigos de mi marido y amigos míos también, y tuve una invitación para venir aquí a España. Y aquí te sientes a gusto. A gusto. Pero te gustaría regresar algún día, supongo. Es mi sueño. Me gusta mi país, me gusta estar con mi familia, con toda la gente de Ruanda. Y cuando se terminen los problemas que hay, volveré. ¿Y tu hijo? Porque tu hijo es más vasco que ruandés. No sé lo que me va a decir, lo que va a decidir, pero todavía es pequeño. Ahora hace lo que su mamá le dice. Faltaría más. Cuando sea mayor, si no quiere marchar, eso lo vamos a ver y lo vamos a pensar bien. La historia más triste y al mismo tiempo más maravillosa, y con qué entereza la cuentas. Da gusto escucharte. Yo te deseo lo mejor. No sé muy bien lo que es lo mejor para ti. Si encontrar un trabajo como traductora no sé, en la ONU quizá, ¿no? Que sería una paradoja de la historia quizá, o regresar a tu país y que tu país viva en paz y que en tu país se pueda ejercer el periodismo. Me resulta un poco duro hacerte esta pregunta, pero ¿tú crees que el periodismo merece la pena? Sí, muchísimo. El periodismo merece la pena y además el periodismo yo creo que ayuda en muchas cosas. Yo digo que en mi país, si hubiera una libertad de expresión, llegaríamos a lo que ahora mismo los ruandeses necesitan, la reconciliación, la paz. Bien dicho. ¿Tu hijo está aquí? No, está en Vitoria. ¿Con amigos? Sí, con mis amigos. Parece muy bien. Pues me encanta conocerte. Y a toda esta gente seguro que también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una historia demoledora. Sí, ¿Qué sentido tiene, no? Oyendo también a Epifani el regalo por la paz y la reconciliación. Creo que ahora deberíamos, lo primero, porque la orquesta está tocando, lo cual significa que tenemos que darnos prisa. ¿Y ahora qué vamos? Deberíamos ir con un poco más de agilidad, con gente que nos va a contar a qué personas apadrinan. ¿Te parece que lo hagamos? Como son colegas, exacto, ¿no? Hay confianza. Saben perfectamente lo que es el minuto con corte. Exacto. Hilario Pino, ¿cómo estás, Hilario? Hilario Pino y Lara. Hola, buenas tardes. Hilario, ¿cómo estás? Hilario, ¿qué tal? Lara, vuelve aquí también con nosotros. Nos vais a contar a quién Yo me quedo de pie, apadrináis. que luego presentamos. Que tienes que presentar a nuestro sí. siguiente invitado. Pues sí, Hilario, siéntate. Tienes 5 minutos, ya te lo ha dicho Pino, pero... 5. 2. Lo hacemos 1 rápido. ha dicho. Pero bueno. Lo hacemos rápido. Hilario, bienvenido. ¿Tú a quién apadrinas? ¿Nos puedes contar la historia del tuyo? Pues apadrino a un periodista egipcio, Mahmoud Abbas Sahid. Todo el mundo lo conoce como Shawkan, tiene 27 años y está detenido desde el año 2013, agosto de 2013. Es decir, lleva 600 días en prisión sin que se haya presentado todavía cargo alguno contra él por estar cubriendo una manifestación. Por eso lo detuvieron. Le detuvieron por estar cubriendo una manifestación. Es que Egipto es uno de los países donde más difícil, hablaba de Siria Maite Carrasco, pero efectivamente Egipto es otro de los países donde es prácticamente imposible ejercer con libertad. No existe la libertad de prensa. Efectivamente, cuando uno piensa en los países en los que es muy difícil ejercer esa libertad, cuando vemos pues, la lista elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Egipto no aparece entre los 5 peores, entre los 10, pero sí entre los 20 primeros. Lo que ocurre con Egipto es que, bueno, es un país en teoría amigo. Sí. Quiero decir que es un país aparentemente democrático, es un país donde se deberían respetar ciertas libertades, donde se vota. Eso, insisto, es un país en teoría democrático, pero resulta que no es así, pero es un país amigo. Acaba de llegar hace pocos días a España el presidente egipcio, se le ha recibido con todos los honores como jefe de Estado, un país donde claramente se vulneran los derechos, no solamente los derechos de los informadores, sino otros muchos, pero interesa política y económicamente. No, te iba a preguntar si sabes algo de las condiciones en las que está. Afortunadamente sí, no hay demasiados datos, pero hay alguno. Es decir, él ha podido expresarse, ha podido enviar una carta que ha visto la luz. Bueno, digo, no son muchas cosas, pero sabemos que está desgraciadamente en una celda muy pequeña, de 3×4, lo ha contado él mismo, que está con otros 12 presos políticos. Él ha descrito su situación como psicológicamente insoportable, ha llegado a decir que ni los animales podrían soportar una situación como la que él está viviendo en su país. Quiero decir, anímicamente no está bien, pero bueno, pues ahí anda resistiendo e intentando que se haga justicia y que, bueno, por lo menos saber de que se le acusa, que hay algún cargo contra él y que se dicte por lo menos una fecha para un juicio que todavía no está ni previsto, a pesar de que el gobierno, otra prueba más de lo que pasa en Egipto, no para de decir que la justicia es independiente en ese país y que bueno, de que todo funciona bien. Esas paradojas movidas por intereses entre gobiernos que hacen que se silencien situaciones que si no es por Reporteros Sin Fronteras o por un montón de organizaciones, que también vamos a hablar de un montón de organizaciones internacionales que se ocupan de denunciar y otras ONGs, nadie se enteraría, ¿no?, de que en Egipto pasan estas cosas. Y todo esto, Hilario, por 60 euros. Y todo esto por 60 euros y por, bueno, incluso por menos, ¿no? Porque solo se trata de donde puedas y allá donde puedes hablar de compañeros como este y como otros muchos y pensar, aunque sea de una forma egoísta, quiero decir, sin llegar a tener un pensamiento altruista, solo pensando de una forma egoísta, ¿no? Defender y apadrinar y ayudar a estos compañeros también es ayudarnos un poco a nosotros, no solamente a los periodistas, sino a todos los que estamos aquí, porque de una u otra forma nos podríamos ver afectados, bueno, y de hecho nos vemos afectados también en este país. Para eso es Cortés levantándonos. Es que Pino ha sido muy franco, ha dicho 1 minuto cada uno. Bueno, pues ahora me toca a mí hablar del mío. A mí me gustaría que el año que viene volver a este escenario y hablar como Natibel Preciado, haber dicho algo así como que se han excarcelado a 4 periodistas, pero en mi caso, de momento, este es mi primer amadrinamiento. Le conocí a Sergei Resnik, que está en la pantalla, a través de Reporteros Sin Fronteras. Él es periodista, bloguero, procede de la región de Rostov del Don, tiene una población ligeramente inferior a la de Barcelona y estaba escribiendo para el periódico local más importante. Hablábamos de los problemas que tienen los periodistas locales.
Él estuvo investigando casos de corrupción de las autoridades locales y le acusaron de falsos testimonios y de insultos, esto también lo hemos oído en otros casos, a representantes del Estado. Entonces fue condenado a 3 años de prisión, estamos hablando de 2011. Los procesos judiciales han sido, bueno, la verdad es que según todos los datos, bastante complicados, bastante cargados de errores de procedimiento, son muy débiles las pruebas que le acusan, han puesto de manifiesto que le han perseguido durante todos estos años, tanto es así que en enero de este mismo año volvió a ser revisada su causa y le han condenado a 3 años más de cárcel a petición de la Fiscalía. Sergei, yo creo que no olvidéis su cara, no olvidéis la cara de ninguno porque lo deben estar pasando fatal. En su blog, en el blog de Sergei Resnik, que ahora está parado desde hace un año, leemos una máxima escrita por el romano Petronio. El mundo quiere ser engañado, entonces engañémoslo. Yo creo que eso lo dice todo. Bueno, pues aquí por saber. Ya que sí, música, ahora música. Voy a leer el texto porque me he puesto un poco nerviosa con mi Sergei. Pronunciar su nombre y evocar al profesor elegante que nos convenció de que la lluvia tenía que caer a cántaros, es todo uno. 40 años después se sube a los escenarios para seguir hablando de lo que de verdad importa. Poesía y naturaleza son las claves de su último disco, 14 ríos pequeños, que va camino también de convertirse en un símbolo al que aferrarnos cuando, como en este momento, el suelo se tambalea y hace más falta que nunca las verdades que él comparte con la humildad de los grandes, de los que a su vez bien sabe rodearse. Por eso se ha traído a un guitarrista que también lo es, cada vez más templado y luminoso, la mitad de Suburbano, Luis Mendo, para él y con todos vosotros, el músico, el poeta Pablo Guerrero. Buenas noches. Un honor estar aquí invitados por Reporteros Sin Fronteras, defendiendo la libertad de expresión. Vamos a hacer una canción de los 90 que se llama Sueños. Sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños iluminan. Los sueños son posibles. 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 Tus sueños descienden como lluvia. Tus sueños acuden si los llamas. Tus sueños viven más que tu vida.
Tus sueños son posibles, tus sueños son posibles, tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles, tus sueños son posibles, tus sueños son posibles. Los sueños están en los bolsillos de los trajes usados y los besos. Los sueños eligen las miradas que en el futuro van a ser verdades. Van a ser verdades. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Tus sueños son posibles. Gracias. Muchas gracias. Como Ahora dice recibimos Pablo a la Guerrero, periodista mexicana Balbina Flores, es delegada de Reporteros Sin Fronteras en México, y el tipo de amenaza en México es realmente grave. En México no se encarcela a periodistas, directamente desaparecen. Los matan. Balbina. Balbina, la delegada de Reporteros Sin Fronteras en México. ¿Qué tal, Balbina? Bienvenida. Decía Pablo Guerrero, los sueños son posibles. No sé si en México los sueños son posibles. Creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, si Pedro Canché escuchara esta melodía, seguramente habría que cantarla junto con él. Pedro Celestino Canché Herrera es un periodista y seguramente si escuchara esta melodía diría que los sueños son posibles, pero son posibles con el apoyo de todos. Balbina, tú has sido amenazada, ¿no? También en México, tu país. Bueno, sí. A veces no puedo contar mucho esa historia porque es un poco dolorosa, pero sí, el año pasado, en marzo, hace poco más de un año, fui amenazada telefónicamente por una persona que dijo que era un comandante de la familia michoacana, un grupo de narcotráfico muy sangriento que surgió y operaba en el estado de Michoacán. Entonces, bueno, ahora cuento con escoltas para trasladarme de mi oficina de trabajo a mi casa, pero al principio fue algo muy difícil porque a uno le cambia la vida cuando ha sido amenazado. Se le mueve uno a toda la vida. Uno está acostumbrado como reportera, a moverse solo, a hacer su trabajo, a ir a todos lados, a no avisar a nadie y a recibir todas las llamadas que entran al teléfono. Pero desde entonces
yo soy más cuidadosa con las llamadas y obviamente no me traslado sola a lugares ahora como Michoacán o Guerrero o algunos otros estados de la República donde la situación es muy difícil para ejercer el periodismo. Y bueno, también me he acostumbrado y he asumido como parte de mi vida una escolta que todos los días me lleva a mi casa. Entonces es una situación difícil que no le deseo a nadie y mucho menos a un periodista, porque los periodistas somos libres, somos independientes, andamos por todos lados y no queremos que nadie esté detrás o junto de nosotros, que escuche lo que nosotros investigamos y lo que trabajamos. Entonces, eso es un momento muy doloroso, muy difícil, pero creo que lo he superado. Y tan lo he superado que he seguido trabajando con Reporteros Sin Fronteras y estoy aquí con ustedes ahora. Te lo agradecemos mucho. Gracias. Había hace unos días un reportaje magnífico en El País de Jan Martínez Arens, no sé si lo conoces, es corresponsal del País en México ahora mismo, y contaba la historia de un periodista que se ha exiliado en Texas y después de recibir una paliza por sicarios del narcotráfico escribía lo siguiente, al final: tengo la vana esperanza de que algún día se arreglen las cosas y podamos hacer periodismo, porque lo de ahora es pura simulación. Los cárteles, las autoridades, la gente lo sabe, todos simulan. Ese es el estado del periodismo en México, simular, intentar sobrevivir, supongo. Tú has traído un vídeo que explica un poco lo que estás contando, ¿no? Sí, hay un vídeo que grabé a Pedro Canché en la cárcel y a su familia, que nos da un testimonio de lo que ha significado para ellos la detención de Pedro, y que yo prefiero que sea él quien hable a ustedes. Vamos con ello. El 30 de abril, Pedro Celestino Canché Herrera, periodista independiente, cumplió 8 meses en prisión. Reporteros Sin Fronteras lo visitó en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto el 19 de abril. Aquí el testimonio de Pedro y su familia. Pedro ya tiene mucho tiempo, él desde los 12 años comenzó a trabajar como periodista. Pues hasta ahorita nosotros lo vemos tras las rejas. Estoy en la cárcel por la prepotencia de Roberto Borges Angulo, que me ha traído en filo desde hace meses, hace años, por cubrir eventos sociales, por darle voz a los que no tienen voz, por ser un enlace con corresponsales y con corresponsales a quienes él odia, como Sergio Caballero de la revista Proceso. Te digo que la revista Proceso no ha entrado a Carrillo Puerto desde que estoy aquí, por temor a que la gente se informe. Como no tiene acceso los mayas a internet, entonces los medios locales pues solo hablan pestes sobre este asunto, sobre mi asunto. Yo estoy aquí por cubrir un evento en donde la gente se manifiesta por cobros excesivos de agua, medidores que no dan la cantidad real. Y entonces al verme ahí ellos lo ven como una oportunidad para atraparme. Entonces me acusan falsamente de sabotaje interno en un expediente y me tienen aquí por denostrarme. Como periodista, como reportero, inventan un cuento, inventan un expediente. Toda la población de Carrillo Puerto, toda la población maya sabe que cubrí el evento como periodista, subiéndolo a las redes en donde no hay censura. Hasta ahora en internet no hay censura. Y entonces al no poder censurar internet, censuran a los que subimos la voz de la gente que tiene necesidad, sobre todo en estas zonas marginadas donde las manifestaciones sociales se dan con frecuencia. Para la familia de Pedro Canché, su detención ha sido un viacrucis interminable. Desde su hogar narran a Reporteros Sin Fronteras parte de su historia. Lo golpearon tanto que tuvimos que solicitar llevarlo al hospital, porque las personas que son responsables del reclusorio, aunque veían que Pedro era necesario trasladarlo al hospital, no lo hacían. Cuando llegó mi hermana y preguntó: si ustedes vieron que está mal mi hermano y lo golpearon, ¿por qué no hicieron favor de mandarlo al hospital? Lo que pasa es que no podemos llevarlo hasta que venga un familiar aquí a hacernos esa petición. Entonces mi hermana dijo: entonces, ¿qué están esperando que se muera para que actúen? Para que ustedes nos avisen que ya vengamos a buscar su cuerpo. Ya no nos dijeron nada, ya no nos dieron explicación de lo que está pasando, se lo guardaron para ellos, y a nosotros como familia no nos explicaron nada. No
tenemos derecho a estas placas, que porque no estamos pagando la estancia de Pedro en el hospital, ¿dónde va a agarrar dinero para pagar sus curaciones? Bien, somos gente humilde, no tenemos dinero para juntar la cantidad de 4.500 que nos estaba cobrando el hospital. El juez federal le encontró allá en el expediente de que Pedro es completamente inocente de todo. Que el sabotaje de que le acusan, no se creó aquí en Carrillo Puerto, sabotaje no existió, no hubo, pero tampoco le dictó que lo liberen inmediatamente. No le gusta que un periodista como mi hermano saque al aire todo lo que pase aquí en nuestro pueblito maya. Ya, muchas gracias, y que no se desanimen con este caso de Pedro, que sigan apoyando, que nosotros realmente necesitamos fortaleza de parte de toda la gente que se acerca a tendernos la mano de este caso, porque Pedro es completamente inocente. Él es un ser inocente que solo está reprendido por el gobierno del Estado. Exigimos que tenga su libertad inmediata. La primera parte que narra Pedro Canché es la historia de cómo él está ahora detenido. Él cumplió ahora el 30 de abril 8 meses de estar preso en una cárcel del municipio de Carrillo Puerto, una localidad que está en el estado de Quintana Roo, al sur de México, casi en los límites con Belice. Uno de los estados más peligrosos, creo, ¿no? Quintana Roo. No podría llegar a ser uno de los estados más peligrosos, lo que sí hay que decir es que es uno de los estados que ahora tiene a un periodista preso. No es común que en México se detenga a periodistas, esta es la segunda vez que yo conozco la detención de un periodista en México. El anterior fue otro colega que estuvo preso 3 años en un penal federal, pero Pedro Canché es un periodista independiente que fue detenido el 30 de agosto de 2014. Él tiene 44 años y fue detenido después de hacer la cobertura de una movilización de ciudadanos, de personas que se organizaban por mejores tarifas de agua potable. Y él, al cubrir esta información en una entrada de un edificio público, que es la que administra el agua potable, y después de eso él fue detenido cuando colocaba gasolina en su vehículo. La policía lo detuvo, lo llevó al Ministerio Público, a los ministeriales, donde él tuvo que declarar en varias horas y posteriormente fue llevado a la cárcel de Carrillo Puerto, a un módulo de máxima seguridad donde están todos los presos más peligrosos de esa cárcel. Y en esa cárcel fue golpeado brutalmente y en 3 ocasiones fue golpeado en la cárcel y después de eso tuvo que ser llevado al hospital de ahí de Carrillo Puerto para que fuera atendido porque quedó dañado del cuerpo con los golpes, tiene ahora un problema en la columna y tiene problemas de depresión muy fuerte. Yo estuve con él en la cárcel y su ánimo ha ido decayendo porque él esperaba y él tenía la esperanza que en los primeros meses él podía salir de la cárcel con la presión mediática que se hizo sobre el gobierno del estado de Quintana Roo, Roberto Borge. Pero han pasado los meses y el ánimo de Pedro ha ido decayendo porque él ha visto como un juez ha analizado su expediente judicial y lo que el juez ha concluido ahora el 24 de febrero es que no hay elementos para continuar la investigación, pero él no quiere hacerse responsable de dictaminar la libertad de Pedro Canché, sino que lo devuelve al juez de origen, que le dicta el auto de formal prisión y tendrá que ser este juez quien decida si Pedro sale libre o si sigue detenido. Pedro está acusado por el delito de sabotaje. El delito de sabotaje es un delito grave que puede alcanzar de 2 a 15 años de prisión.
Entonces sería terrible que Pedro fuera sentenciado a 15 años de prisión y que no pudiese salir. Pedro es un periodista indígena maya que nació en el estado de Yucatán y desde muy niño se fue a vivir a Carrillo Puerto con su familia. Él tiene 2 hijos menores pequeños que viven en Cancún y él está preocupado por sus hijos menores que están acostumbrados a salir con él. Y otra parte que cuenta su familia es todo el impacto que han tenido, porque además Pedro no vivía del periodismo, sino vivía, él es además carpintero y junto con su familia tenían una pequeña empresa en la que fabricaban muebles que vendían a los hoteles de Cancún y de eso sobrevivía él y su familia. Entonces, ahora que él está detenido, su familia se ha desintegrado, su familia está triste porque saben que Pedro no puede seguir ayudando a la familia, es muy difícil esa situación para él. Y bueno, finalmente Pedro agradece a Reporteros Sin Fronteras haber adaptado su caso, como, o sea, ser sus padrinos para promover su libertad, porque para él es importante que su caso no se pierda, que no se olvide, porque además es el único periodista mexicano preso ahora en México. Y está muy bien que tú vengas a explicarlo y a representarle. Sentimos no haber podido ver el vídeo. Y es una pena. Pero otra vez será. Y si no, lo ponemos en la página web de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Yo creo que esto se puede hacer seguramente, ¿no? Y así podemos verlo. Sí, sí, pueden ver. Te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olina, por contarnos el caso de Pedro. Ok, gracias. La ciudad donde vivimos tiene cimientos de aire. Los ríos se hacen veloces en el pico de las aves. Le pongo nombre a la nieve. Siento el ritmo de un granado. Enciendo fuego en el agua, pinto una rosa de estaño, una ciudad en la arena, más allá del firmamento, limoneros de la aurora, nueva luz de sentimiento. Una ciudad en la arena. La vida, otro que vela y advierte. Los mapas no son camino, ni una llegada a la muerte. La sombra del hombre libre, de quien solamente ama. La manzana del dinero quema podrida en las ramas. Una ciudad en la arena, más allá del firmamento, limoneros de la
la aurora, nueva luz de sentimiento. Una ciudad en la arena. Luis Mendor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que la Gracias. siguiente intervención, fíjate si le han dicho que se dé prisa, que ya está preparado para subir. Vamos a llamar a es Rafa el Panadero último tramo, y Alicia solamente Gómez Montano, 2 testimonios más. 2 periodistas referentes de la información en este país, uno en la radio, otro en la televisión. ¿Qué tal? 40 segundos con 2 cortes, ¿no? Rafa Panadero Hola, es Alicia. experto en música y de cuando en cuando jefe de Rafa. internacional de la SER. Sí. ¿Qué tal? Primero colaborador de La Vivir y luego el otro. Aquí en el centro. Ya sabéis que vamos mal de tiempo. Sí, sí, sí. Que a las 9 tenemos que salir de aquí habiéndolo dejado todo limpio. Todo Sí, pero- homeopático. Todo limpio y breve, recogido. Pero antes de eso, lo de los 60 euros, que hace un rato que no lo comentamos, echando cuentas, son 5 euros al mes, ¿no? Sí. Eso sí son las 2 o 3 cañas, ¿no? Está bien vendido. Claro. Es un- Y bueno, por intentar sacar a alguien de la cárcel o porque un periodista freelance se puede ir a jugarse la vida, ir a Cosiria para contarnos lo que pasa y por lo menos se lleva un chaleco, un casco, pues bueno, es dinero bien invertido. Es verdad, eso no lo hemos dicho, pero es dinero que se usa para comprar chalecos que salvan vidas. Vamos primero con Rafa. En tu Vamos caso, a hablar de Rafa, Bolivia y tú acabas de llegar Latinoamérica. de la cumbre de Latinoamérica, conoces particularmente el caso de Bolivia y hay alguien allí de quien quieres hablar. Sí, hay un caso allí en el que Reporteros Sin Fronteras está ya trabajando. No podemos apadrinarla porque no está encarcelada, pero sí que es un buen ejemplo de lo que comentabais antes, de ese peligro que corren los periodistas locales, ¿no? Esos que denuncian un caso relativo a alguien que luego se encuentra en la calle. Ella se llama Scarly Pacheco, es periodista en una televisión local en Cochabamba, en la televisión ATV, y resulta que en septiembre hizo una entrevista a un comandante de la policía local, que se llama Alberto Suárez Valderrama, y en un momento dado de la entrevista le hizo una pregunta por una denuncia que hay puesta contra él por su exmujer, ¿no? Por agresiones físicas y psíquicas. La respuesta del entrevistado en ese momento es: te voy a seguir los pasos, Pacheco, cuídate. Al día siguiente empiezan los problemas para Scarly. La policía le pide a la televisión todas las grabaciones que tengan relativas a esa denuncia y pocos días después Scarly recibe una carta anónima que podemos ver ahí detrás. No se lee muy bien, pero como veis está ensangrentada. Empieza con las palabras esta bala. Hay una bala, efectivamente. Y bueno, me trae aquí una tarjeta tipo 123. Javier, el 123 nunca pasa de moda. Mira qué nunca buena es viejuno. definición de periodista, por meter tus narices en la vida de los demás. Si os parece, voy a leer exactamente el anónimo porque yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Esta bala dice: tiene el precio de tu cabeza, tiene tu nombre, Scarly Pacheco. Cuando la usaré lo sabrás el día que primero disfrutemos de tu cuerpo, joyita de mujer. No tiembles, lo disfrutarás y luego te unirás a la larga lista de feminicidios. Lástima que ya no puedas investigar a nadie más en tu vida. Eso te costará mucho. Nunca debiste meter tus narices en la vida de los demás. Eres una excelente periodista y eso puso precio a tu cabeza. Creo que es bastante explicativo por si el anónimo, a partir de ese momento. Es cierto que la situación no está en Bolivia tan extendida como puede estar en México, pero es un buen ejemplo de lo que decíamos antes. El presidente Evo Morales incluso pidió una investigación, pero lo cierto, y Reporteros ya lo ha denunciado, lo cierto es que esto ocurrió en septiembre y desde septiembre, en todos estos meses, la investigación no ha llegado a ningún sitio. Estamos trabajando en el caso de esta periodista. Ella no ha podido venir a contarlo, lógicamente. Quizá el año que viene, este mismo día 3 de mayo, sea ella la que venga a contar su caso. Ojalá. Alicia, tú tienes una larguísima trayectoria periodística en televisión. Para muchos de nosotros eres un referente. Has cubierto información en un montón de países del mundo, has dirigido informe semanal. ¿Cómo es tu percepción de la libertad de prensa a día de hoy? Bueno, pues la percepción, lo decía Malén al empezar este acto, es que por mucho que hagamos todavía falta mucho más por hacer. No están bien las cosas, ni siquiera están bien en muchos países democráticos, pero por supuesto, en fin, si nos comparamos hay otros que están mucho peor.
uno de los últimos viajes que he hecho, el último en concreto, para En Portada, ha sido a México. Bueno, Balbina nos lo ha contado y realmente es conmovedor. Los periodistas locales fui al estado de Guerrero. Me ayudaron, me facilitaron teléfonos, porque allí cambian mucho los móviles, la gente no se siente segura y entonces no sabía cómo localizar a mucha gente. Fui con ellos a las fosas de desaparecidos en Iguala, al plantón de los maestros en la plaza de Chilpancingo, a ver a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, a los cortes que hacen en la autopista, y los periodistas locales incluso nos decían al equipo de la tele pequeños trucos para que no nos robaran la cámara, para que tuviéramos cuidado, que vienen con las motos, los llaman halcones y es gente vinculada a los narcos que se acercan, te preguntan, ¿y usted en qué hotel está? Que no le diéramos ninguna información. Y yo pensaba, bueno, yo ahora me vuelvo a mi confort, a mi país, a mi ciudad, a hacer las cosas que hago siempre y ellos se quedan aquí. Entonces me sentía una privilegiada y a la vez decía, bueno, de eso no debo avergonzarme, pero de lo que sí debería avergonzarme es de olvidarme de ellos, ¿no? De los 100 periodistas, porque es verdad, hay uno encarcelado, pero ahora Balbina me comentaba la cifra, 100 periodistas asesinados en México desde el año 2000, 20 en situación de desaparecidos. No podemos olvidarnos de ellos. Y esto es México, pero podríamos ir país por país y muchos países están crucificados en lo que es en materia de libertad de prensa y, por lo tanto, hurtando el derecho al ciudadano a recibir información veraz. Yo creo que es la mejor manera de terminar con ese mensaje de Alicia, ¿no? Y con el mensaje de Reporteros Sin Fronteras, que ha quedado muy claro aquí, es importante denunciar, decíamos al principio, no se va más allá de la denuncia, es que la denuncia ya es muy importante porque visibiliza un montón de casos. El caso que nos contaba Hilario Pino del egipcio que está en la cárcel sin que haya cargos contra él y sin posibilidad de saber cuándo alguna vez alguien dirá por qué está en la cárcel a la que se enfrenta. Y los ejemplos que hemos tenido aquí de Ruanda, de México, lo que nos contaba Rafa de Bolivia, el caso que nos acabas de contar de la situación que se vive en México, yo creo que es un buen marco para que afrontemos este nuevo año de prensa peleando por la libertad, ejerciendo en la medida en la que podamos ir siempre un paso más allá, porque es verdad que estamos en una zona de confort, pero entre quedarte en el límite de lo que te dejan hacer e ir un paso más allá hay una diferencia y yo creo que aquí estamos periodistas que intentamos ir siempre un paso más allá. Y dos cosas más solamente, una que escribir o contar cosas por la radio o fotografiar, no es solamente narrar, también es defender la libertad. Y dos, que son solo 60 euros. Gracias. Muchísimas gracias. Y en nombre de Reporteros Sin Fronteras, gracias a nuestros invitados y a nuestros músicos, a Pablo Guerrero y a Nakati. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. ¿Cómo estamos? Vale. Con esta última canción vamos a dar toda nuestra alegría para no salir triste hoy, porque hay mucha historia de mucha tristeza y de verdad lo sentimos mucho.
Gracias. Gracias.